Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que el día de hoy haya sido un día bastante gratificante para cada uno de ustedes. Les voy a compartir las clases que hasta el día de hoy están subidas en la plataforma de YouTube. Recuerden que pueden encontrar a la corporación de la misma manera, @SIL Latinoamérica, y pueden ver todas las clases grabadas. Ya les voy a compartir entonces el enlace. Les voy a mostrar entonces, aunque ya se los había enseñado, cómo pueden encontrar. Pueden buscar así en YouTube como SIL y les aparece la Corporación Internacional y acá inmediatamente les va a salir todos los diplomados que hasta el día de hoy se han impartido, sea el de nosotros o otros diplomados. Entonces, por ejemplo, un diplomado en Sistema de Gestión y Seguridad en Salud, pueden revisarlos. Y acá está nuestra formación, que de hecho se actualizó hoy. La coordinadora Paula. Esta fue la primera clase. Recuerden que esta fue nuestra primera clase, nuestro primer encuentro. Eh, y esta es nuestra clase. Acá debe haber un error. Uno, dos, tres. Esta es la cuarta clase. Entonces acá lo pueden encontrar. Aunque acabo de ver que hay un pequeño error. Esta no es nuestra clase, pero bueno. Queda total. Les llamé la atención. Tenemos la clase 3. Igual voy ahora a revisar. Esta de acá no es nuestra clase, pero igual también pueden, pues, como eh, verla. Es muy importante también que de hecho va más allá, aunque esta es no se la esté tercera clase que viviendo. Nosotros tenemos esta que les estoy mostrando acá para que la puedan revisar y, y vamos a continuar entonces ahora sí con el tema que nosotros llevábamos hasta el día de hoy. Hola Rocío, cuéntame, cómo te puedo ayudar? Bueno, ayer estábamos hablando principalmente bueno, hablamos de varios temas, realmente de lo que es el síndrome de Rett, de varias personas que tienen grandes habilidades, hablábamos también de lo que son esos signos de alarma en el trastorno del espectro, mencionábamos una lista bastante larga, sin embargo mencionábamos algo fundamental y es que esa lista que les mencioné nos ofrece ejemplos de tipos de comportamiento que se observan con mucha frecuencia en el trastorno del espectro, pero ojo acá, esos signos de alarma que nosotros estábamos observando no son únicos y exclusivos del trastorno del espectro. Sí nos dan a nosotros como clínicos un indicativo de que algo no está bien en ese proceso de neurodesarrollo, pero puede concomitar con cualquier otra alteración. Y hablábamos, es acá donde ya les voy a compartir la pantalla. Sí, sí, Rocío. Y acá tenemos lo que son, ya te voy a leer, Rocío, espérame, explico esto. Entonces, lo que es el DSM, ya habíamos esto pues tenido claro. Recuerden, ya no se habla de trastorno de Asperger. En muchos casos, por ejemplo, en lo que es algunos diagnósticos, sobre todo en Colombia, que usualmente, aunque ya se utiliza, eso ya sí es algo importante, el CIE, el CIE-10 todavía se sigue utilizando en muchas entidades prestadoras de salud, pero ya sabemos que igual, así este es el código del CIE-10, ya no se utiliza esta parte del trastorno de Asperger. Eso es muy importante tenerlo claro, sobre todo para la diferenciación, porque a veces suele ser factor de confusión cuando hay un diagnóstico de Asperger, pero ya sabemos que las investigaciones nos dicen que no hay como tal un trastorno de Asperger, sino que al contrario, ya es un trastorno del espectro autista.
Veíamos lo que es el síndrome de Rett y empezamos acá, lo que son esos signos y síntomas a partir de las clasificaciones actuales. Cuando me refiero de las clasificaciones actuales, nos referimos a lo que es el DSM-5. Acá están los criterios en A y B. Este es el criterio A, comunicación social, igual esto lo vamos a ver más profundo, y tenemos un comportamiento restringidos y repetitivos, que sería la clasificación B, es decir, el criterio B. De allí, de los criterios diagnósticos del DSM-5, ya hay una versión nueva que es el DSM-5-TR. Nosotros es donde sacamos esos niveles de apoyo que requieren las personas con autismo. Vimos un caso, el caso de Mateo. Veíamos algunas características de Mateo que son muy claras. Si analizan bien el caso, igual cuando puedan revisar estas diapositivas con mayor tiempo, van a ver que muchos de las características que tiene Mateo, por ejemplo, un comportamiento diferente, le costaba mucho hablar con sus compañeros o siempre hablaba de temas iguales. Entonces siempre hablaba de trenes, siempre hablaba de mapas, pero no permitía una conversación que fuera una conversación fluida desde un interlocutor. Una conversación siempre es bidireccional. Pero en el caso de Mateo, cuando por ejemplo los padres fueron al motivo de consulta, ahí fue que nos dimos cuenta que realmente Mateo tenía pues dificultades significativas. En el caso de Mateo, que algo que no les mencioné ayer, ¿qué se podría hacer? Primero, hacer intervenciones y es una recomendación que se debe utilizar, un apoyo escolar. Entonces, implementar adaptaciones, tener instrucciones un poco más claras para Mateo, mucho más estructuradas. De hecho, se utilizaron en Mateo y funcionó muy bien esa estrategia. También con Mateo se utilizaron pictogramas, a pesar, miren que Mateo tenía muy buena habilidad de lenguaje. Por acá está, no me acuerdo. Es decir, tuvo un retraso en el lenguaje, pero que actualmente su lenguaje es completamente funcional. Acá dice, lo utiliza de manera literal, sí, pero es completamente funcional. Entonces, aunque Mateo era una persona verbal, Mateo es un caso real, obviamente cambio lo que es el nombre y algunas cosas pues de la historia clínica para respeto también con el paciente y la privacidad. Se utilizaron pictogramas y organizadores visuales y esto le favoreció bastante la comprensión. ¿Por qué? Porque en el autismo hay un enfoque mucho más visual que auditivo incluso. Hay un mejor procesamiento a nivel cerebral de lo que son los estímulos a nivel visual. Como Mateo también era hipersensible, ayer mencionábamos que es importante generar esos espacios tranquilos para evitar una sobrecarga sensorial. Adicionalmente, de hacer un apoyo escolar y hacer adecuaciones, en este caso de Mateo, que es el nivel 1, la idea es generar esas terapias de habilidades sociales. Entonces, practicar en Mateo cómo iniciar, cómo mantener y cómo terminar o finalizar esas conversaciones. Era algo que Mateo no sabía cómo hacer y que también pudiera lograr interpretar esas emociones de los demás. Entonces, la idea es que se trabaje esa parte y la terapia ocupacional para trabajar esa integración sensorial en el paciente y las habilidades motoras finas. Como vimos ayer en el caso, pues Mateo tenía dificultades en las habilidades motoras finas. También esa intervención desde neuropsicología, igual tenía muchas fortalezas, pero también tenía unos puntos a mejorar y el apoyo familiar es fundamental. En el caso de Mateo o puede ser cualquier otro caso, pero la idea siempre como profesional es capacitar a los padres de familia en lo que son las estrategias del manejo conductual, que tengan rutinas que sean predecibles y sobre todo una promoción de actividades que estén alineadas con los intereses de las personas con autismo, pero que también se fomente esa flexibilidad. Entonces teníamos acá el caso de Mateo, autismo nivel 1, y es acá donde vamos a ir a nuestro material. Recuerden, las personas que de pronto todavía no tienen el material,
Les voy a poner acá un avisito. Nosotros vamos a estar utilizando el material desde el primer día de clase, ¿cierto? Porque hay gente que arranca con el material de estudio, entonces también por respeto a ellos. Y eso es importante. En caso de que durante alguna clase utilicemos elementos del material y de pronto aún todavía no tengan ese acceso, no se preocupen. Pueden revisarlos posteriormente. Junto con la clase pueden leer ese material complementario. Ya es como tal un compromiso académico de cada uno de ustedes para que lo tengan muy claro. Y si en algún eh, momento tienen dudas, recuerden que igual tienen un plazo junto con la certificación, porque la coordinadora también pues puede dialogar esa parte. Lo que vamos a utilizar para las personas que ya tienen el material, recuerden igual, esa información es fundamental. Si todavía no tienen el enlace, o todavía no tienen el material de estudio y están próximos a tenerlo, o están esperando que les manden el enlace, recuerden que es un enlace único para cada estudiante, tienen pues como la tarea de revisarlo posteriormente, igual no hay problema. Todos los materiales los pueden encontrar acá, les pueden escribir a la coordinadora Paula Contreras a alguno de los dos números que les coloco en esta zona. Ahora sí, el material. Recuerden que este material está acá en casos clínicos, igual acá también tienen unos libros guías. Es más, ahora que recuerdo, les voy a subir una guía que encontré para trabajar con adolescentes, que ayer quedé en un compromiso con algunos de ustedes, sobre todo con los adolescentes, para trabajar esa parte a nivel emocional. Entonces, denme un segundo, se los subo, se los comparto para que ustedes lo puedan ver y puedan saber también dónde está. El documento, bueno, les voy a compartir dos. Uno que se llama Cultivando las Emociones para personas de 8 a 12 años. Igual acá también hay otras, por ejemplo, la regulación de las emociones. Hay otros libros u otras herramientas que también pueden encontrar allí. Pero el que les quiero compartir, miren, entonces acá está pues como la regulación de las emociones. eh, Acá está pues como toda la parte que pueden encontrar, por ejemplo, las emociones, qué son las emociones, el procesamiento emocional, cómo es esa desactivación de las emociones negativas. Acá está pues como todo, las emociones básicas y sociales, la ira, la tristeza, pero lo que les quiero compartir es principalmente, que quiero compartírselos y mostrárselos para que ustedes tengan pues una idea de dónde lo van a compartir y cómo trabajarlo, porque también es importante. En un segundo se los comparto para compartírmelo acá directamente. Listo. Igual acá tienen varios que pueden encontrar, por ejemplo, este es muy interesante. También hay guías para padres, trastorno del, pues que tengan hijos con trastorno del espectro. Esperen un segundo que cargue el documento. Algunos documentos son pesados, recuerden. Entonces, importante tener en cuenta esto. Entonces, miren, por ejemplo, este, Viaja al mundo del autismo. Es un libro muy bonito, realmente es de una persona que tenía un hijo con trastorno del espectro. Acá pueden entonces, por ejemplo, una aventura hacia lo desconocido, porque este viaje, estrategias para un buen pilotaje, es escrito o fue escrito por una madre con una persona con trastorno del espectro y es una propuesta
fundamental para que también podamos tener un abordaje un poco más humanizado. Pero el que les quiero compartir es uno de los adolescentes para que lo puedan tener. eh, y otro, un trabajo emocional. Bueno, este es uno. Es un trabajo, o más bien, aquí se abrió el otro, ya se abrió los dos, ya les voy a enseñar cómo son. Este es uno, es un dos de trabajo con adolescentes, principalmente son fichas de intervención, son muy útiles sobre todo porque a veces con los adolescentes con trastorno del espectro es complejo, entonces acá hay varias fichas, por ejemplo este de tolerancia a la frustración, situación que me genera frustración, pues realmente son muy interactivos, entonces tolerancia a la frustración, respira, cuenta hasta 10. Esta parte de la tarjeta de estrategias de afrontamiento emocional, que también es fundamental. También tarjetas de estrategias de afrontamiento activas. Ahí pueden encontrar un montón de fichas. Este, cómo me siento, emoción principal, otras emociones, partes del cuerpo en las que siento emoción, intensidad de la emoción. Más adelante les voy a explicar también otro material de estudio que tiene que ver con esto. Y el otro que les quería compartir es este, Educación Emocional de 8 a 12 años. Es un libro de 296 páginas, es un libro pues muy leíble, es un libro trabajable. Eh, Acá está pues todo, lo pueden entonces encontrar allí en el material de estudio, ya se los voy a subir y acá está todo. Entonces, por ejemplo, introducción a las emociones, el concepto de emoción. La idea es trabajar mucho sobre lo que son las emociones en el trastorno del espectro. Es importante, recuerden, tenerlo muy presente. Entonces, allí tienen esos, esos materiales de estudio. Todos se los voy a almacenar acá, en libros y guías generales. Todos están ubicados acá. Es decir, en cada módulo igual hay otras lecturas, que es importante que lo conozcan. Entonces, tema uno, hay lecturas de ese tema uno complementarias y videos en general. Pero adicionalmente, porque la idea es que tengamos un buen proceso formativo, otros libros guías a nivel general, que aquí están todos. Entonces, vamos a ir a casos clínicos del autismo y nos vamos a ir acá a lo que es caso autismo grado uno, un niño de 9 años. Vamos a hacer una lectura rápida, un recorderis muy rápido, aproximadamente de unos 3 minutos, para que podamos ya pasar a lo que es el autismo grado 2. Allí teníamos entonces el caso clínico de un ejemplo de autismo nivel uno. Recuerden que estábamos en una actividad, las personas que estaban comentando que no escuchaban, era una lectura de análisis individual. Sí, vale, estábamos en una actividad con el material. Recuerden poner atención a las instrucciones, importante. Bueno, entonces ahí teníamos un caso clínico. Voy a hacer un breve resumen. Ahí teníamos que, por ejemplo, pues era un niño de 9 años, no había discapacidad intelectual, no habían problemas graves de lenguaje, estaba en tercero de primaria, en un colegio completamente tradicional, y había, por ejemplo, un diagnóstico muy eh, similar a lo que es el autismo de padre.
y también una tía con sospecha de autismo, pero que no se había confirmado absolutamente nada. Eso es muy común en algunas familias. Recuerden que el autismo tiene una alta carga genética, entonces no es extraño ver de pronto a alguien en el grupo familiar que también presente una sintomatología muy similar al trastorno del espectro, como lo está presentando de pronto este paciente. Entonces, se hizo una evaluación desde la inteligencia promedio. Siempre es importante evaluar esa parte de inteligencia. Había baja velocidad de procesamiento. En la evaluación que se hizo de la conducta había rigidez, había intereses muy específicos, como vieron allí, muy similar a lo que vimos en Mateo. Mapas, sistemas de transporte le encantaban, pero también habían dificultades en esas conversaciones recíprocas, dificultades también significativas en esas habilidades sociales, pero pues tenía un buen desempeño en la vida cotidiana. El diagnóstico que se le dio al paciente fue un trastorno del espectro autista grado 1, nivel 1, requiere un apoyo en lo social, en lo conductual, pero no había una discapacidad intelectual ni de lenguaje tampoco. Entonces, por eso se le dio nivel 1, era completamente independiente, tenía 9 años. ¿Qué se hace con este paciente? Una intervención, primero, en terapia cognitivo-conductual, ABA, entrenamiento también en habilidades sociales. eh, con él se hizo un apoyo escolar, con esas rutinas claras, y una psicoeducación también a la familia. En general, con el paciente que estábamos leyendo, hay un pronóstico sumamente favorable. Se dio un diagnóstico temprano, a pesar de que fue a los 9 años, fue temprano. Se pudieron hacer muchas intervenciones, buenas intervenciones. También es importante que tiene un buen lenguaje, tenía un alto nivel en el lenguaje y que con el nivel cognitivo conservado y un entorno familiar sumamente comprometido. Ese es un ejemplo, pero yo quiero, este no lo vamos a leer, esto solamente lo vamos a observar. ¿Cómo es una intervención? Acá lo pueden leer, un informe neuropsicológico clínico también, ya no de una evaluación neuropsicológica. Recuerden que yo la evaluación la resumo para no colocar de pronto toda la evaluación, todos los componentes de la evaluación y que nos centremos más en lo que es en el trastorno del espectro y que sea de fácil lectura, pero acá tienen otro que es un informe neuropsicológico, pero ya de una intervención, de un programa intensivo de 24 sesiones centrada en funciones ejecutivas. Este también es de un niño de 5 años diagnosticado con TEA nivel 1. Este informe sí es un poco largo, miren acá son 22 páginas, para que lo lean, para que sepan cómo se hizo la intervención en cada una de las sesiones. Es muy interesante tener en cuenta esta parte. La evaluación se hizo el año pasado, el 10 de enero, pero para que sepan cómo se hace esa parte de la intervención. De hecho, pues acá está todo, cómo fue la evaluación también, en qué nos centramos. Bueno, ahí les dejo pues como para que lo lean y sepan también cómo fue la intervención, ya no la evaluación, sino intervención en una persona con trastorno del espectro nivel 1. Ahora nos vamos a ir a lo que es el nivel 2 de apoyo. Igual saben que este es criterio A, criterio B. En el nivel de gravedad 2, una persona necesita ayuda más notable que en el grado 1, ya sí necesita apoyos tanto en las conductas restringidas y repetitivas como en ese apoyo social. Es un nivel más moderado. Hay desafíos que suelen ser más notorios que en el autismo nivel 1. A veces puede ser que el autismo nivel 1 pase casi que desapercibido. Se podría hablar de alto funcionamiento acá, y en la comunicación social, en el nivel 2 que requiere ya un apoyo sustancial, tenemos una comunicación social donde van a haber dificultades notables, incluso cuando hay una ayuda. Y acá podemos ver una comunicación verbal y no verbal con unas aptitudes un poco más bajas. Las personas con un nivel 2 de apoyo pueden ser, pueden ser tanto verbales como no verbales, van a estar limitadas y van a tener problemas también para adaptarse
a lo que son las interacciones sociales, incluso interacciones sociales con un grupo de pronto primario, lo que es un grupo familiar, también les va a costar. Entonces, acá las interacciones sociales se ven claramente afectadas, una comunicación mucho más atípica, unas expresiones faciales mucho más reducidas, un lenguaje muy literal. No sé si ustedes recuerdan ayer que estábamos hablando principalmente de la lexitimia en el trastorno del espectro. Acá es donde se puede ver un poco más la parte de la lexitimia. Eso con respecto al criterio A. Y en el criterio B son conductas restringidas o repetitivas. Entonces, comportamientos mucho más frecuentes, pero que ya son disruptivos. Dificultades que son más evidentes para cambiar de actividad, para poder adaptarse a lo inesperado. Acá también podemos ver mayor dependencia a lo que son las rutinas, a lo que son los objetos, por ejemplo, entonces un apego a los objetos, unos intereses un poco más específicos. Un ejemplo muy típico es un adolescente que necesita una ayuda para manejar esas interacciones sociales básicas. Sabemos que en la adolescencia es una de las etapas más importantes para poder consolidar grupos sociales. En la adolescencia es donde más se hacen grupos sociales, incluso mucho más que en la parte de primaria, y es allí donde de pronto esa apertura a los otros va a estar limitada, y no solamente la apertura, sino que van a tener una respuesta que puede ser limitada, incluso pueden llegar a no responder a la otra persona. Acá pueden tener entonces un apego por los objetos, ya les había mencionado, que tiene que ver con esa parte de comportamientos restringidos y repetitivos. Son conductas repetitivas más intensas, girar objetos como les menciono, hablar en exceso, incluso puede ser también sobre un tema mucho más profundo. Y tenemos el ejemplo del autismo nivel 2, se los voy a leer. Luis es un niño de 6 años que asiste a un programa escolar especializado debido a sus importantes dificultades en la comunicación e interacción social. Cuando me refiero a programa escolar especializado, no me refiero a que asistiera a una escuela diferente, no, él asistía a una escuela regular, tradicional, de hecho era muy académica, pero se le estaba haciendo apoyos curriculares, principalmente por las dificultades que ya van a notar en Luis. Es llevado a consulta por sus padres, quienes mencionan que desde pequeño ha mostrado comportamientos atípicos, como evitar el contacto visual, insistir en rutinas estrictas y no responder al llamado de su nombre de forma consistente. En los antecedentes no se reportaron complicaciones perinatales, pero el desarrollo del lenguaje fue significativamente retrasado. A los 6 años utiliza principalmente frases cortas y estructuradas para expresar sus necesidades básicas como quiero agua o vamos afuera. No mantiene conversaciones bidireccionales ni usa lenguaje para fines sociales. Prefiere señalar o llevar a los adultos hacia lo que necesitan. Miren, tiene 6 años. A los 6 años el repertorio del lenguaje ya debería estar muy amplio, ya debería contar historias, ya debería contar lo que ve, lo que pasa, pero Luis seguía sin hacer. Muestra interés restringido por los autos, que organiza en fila por colores y tamaños. Si alguien altera el orden, se irrita y puede presentar crisis de llanto, golpearse la cabeza con las manos o tirarse al suelo. Estas conductas ocurren también cuando sus rutinas diarias se ven interrumpidas, como si hay un cambio inesperado en el camino al colegio. A nivel sensorial, es muy sensible a ruidos fuertes, como el de una licuadora o un claxon, lo que le genera angustia. También evita texturas específicas en la comida. Miren que acá hay una hipersensibilidad de diferente componente sensorial, táctil, auditivo, gustativo, prefiriendo alimentos con consistencias suaves como purés o yogur. En el ámbito social, interactúa principalmente con adultos y lo hace de manera limitada. Luis Compares no tenía un contacto, no le gustaba, realmente no buscaba. Y recuerden que eso es uno de los patrones de alarma que les mencioné ayer. No busca el juego con otros niños, aunque se muestra afectuoso con sus padres. Este afecto es expresado de forma ocasional y poco espontáneo. Requiere apoyo constante para participar en actividades cotidianas como miren, vestirse, comer, ya que tiene dificultades para iniciar y completar tareas de manera independiente.
Miren que acá el caso de Luis es muy consistente con un autismo nivel 2 de ayuda porque tiene una marcada dificultad en la comunicación social y su comportamiento es sumamente restringido, repetitivo y requiere un apoyo significativo. Algo importante, aunque esto lo vamos a ver en, en el tema de la evaluación, algo importante que yo les quiero mostrar es cómo evaluar esa parte adaptativa. Acá tenemos, este es un componente adaptativo, igual está por edades, de 0 a 5 años. De 0 a 5 años, pero viene por edades. Ese es el ejemplo, pues, como que abrí. Ese es el ABAS 2. Entonces, en el ABAS 2 está, pues, como toda la parte de la anamnesis resumida. Luego, entonces, acá tenemos el ABA ha sido diseñado, quiero que leer esto para que lo tengan claro. El ABAS ha sido diseñado con la finalidad de evaluar aquellos comportamientos importantes en los niños que muestran en casa, en la escuela y otros contextos. Los comportamientos que se incluyen en este ejemplar abarcan desde los que son propios de bebés, y miren que ese es de un niño pues, de 0 a 5 años, hasta los niños de edad preescolar. Cambia las instrucciones con respecto pues, a cada uno de las edades. Algunos comportamientos pueden permanecer demasiado difíciles para los bebés, mientras que otros podrían parecer demasiado fáciles para los niños pequeños. Entonces, acá está pues una escala donde se puntúa de esta manera. No es capaz, nunca, casi nunca, a veces cuando es necesario. Miremos este ejemplo. Cuando está boca abajo, se gira para ponerse al lado, entonces la persona marca siempre cuando es necesario y así sucesivamente. Como les digo, como este está vinculado con el factor pues de 0 a 5 años, está dirigido a ese neurodesarrollo de 0 a 5 años. Pero el ABAS 2, por ejemplo, eh, para una persona de 12 años, de 16 años, obviamente va a cambiar. Y es aquí, en este ABAS, el ABAS de hecho, pues es muy importante. Acá pues es un poco largo, esto lo diligencian o se debe diligenciar, esa es la idea, conjuntamente con los padres. Eh, Acá está pues como toda la parte del perfil. Bueno, la idea es cuál. La idea es que se trabaje o se pueda evaluar ese nivel de independencia, ese nivel funcional. Es fundamental tener en cuenta esto, no solamente para el autismo grado 2, en general. De hecho, uno de los factores importantes en la evaluación no es solamente un diagnóstico de autismo con A2 y ADR, que claro, son importantes, son pruebas GOL estándar, sino también esas pruebas complementarias como el ABAS 2, o también, por ejemplo, acá tenemos el Vineland, escala Vineland. Bueno, ahí van pues como en las habilidades adaptativas para que lo tengan muy en cuenta. Y ahora sí, nos vamos a ir nuevamente al material de estudio. Antes de pasar al autismo nivel 3, vamos a trabajar el autismo nivel 2, a clarificarlo como hicimos con el nivel 1. Esto nos tiene que quedar muy claro porque debemos identificar en qué nivel de apoyo está la persona que estamos evaluando con autismo y también en la parte educativa, que aunque es trastorno del espectro, recuerden que los apoyos pueden ser diferentes entre sí. Entonces, vamos a ir acá, este lo revisamos, acaso autismo grado 2, lo vamos a abrir y recuerden, vamos a hacer en una actividad de, no vamos a darnos 7 minutos, vamos a darnos menos minutos, 5 minutos para que podamos aprovechar el tiempo de clase. Entonces, las personas que de pronto luego pregunten qué estamos haciendo, ya saben que igual otra persona le puede decir, estamos en una actividad de clase para que lo pueda tener en cuenta. Igual acá pongo ejercicio de clase, lectura y análisis. Lo vamos a hacer, lo vamos a leer, lo van a tratar de entender y ya lo vamos a explicar así como hicimos el otro. Vamos entonces a explicar un poco
em, esta parte. Por acá veo algunos comentarios. Recuerden igual que em, la idea es que lo pueden, sí, sí, puedes comentarle a la coordinadora Paula. Ella te lo envía. Listo. Entonces, el paciente, acá teníamos a un niño de 6 años. Entonces, tenía dificultades, estaba en primero de primaria. El motivo de consulta, pues significativamente es importante hablarlo, y es que tenía dificultades en el lenguaje, no tenía una iniciativa social. Los docentes, de hecho, estaban muy preocupados, habían muchas conductas repetitivas y también problemas en esa adaptación escolar. A pesar de que ya llevaba ciertos años en el entorno educativo, no logró adaptarse, no lograba adaptarse hasta la fecha. Entonces, esto obviamente pues fue la alarma principal. En cuanto al desarrollo temprano, veíamos primero lo que estábamos viendo pues ayer, en la clase de ayer, lo que eran esa lista de pronto, que había un retraso en el lenguaje. Había palabras después de los 3 años, pero eran palabras muy sueltas y palabras ecolálicas. Había poco uso de gestos, no tenía una atención conjunta ni la mirada conjunta. Había muchas estereotipias motoras a los 6 años, al desear, el balanceo. Y en cuanto a la evaluación cognitiva, ¿por qué se utilizó el WIPSI? El WIPSI es una escala de inteligencia. Wechsler hace parte de ese grupo, pero es para niños más pequeños, digámoslo así, basta igual hasta los 7 años, pero se utilizó principalmente porque tenía dificultades en esa parte cognitiva. Entonces, se utiliza más el WIPSI, en ese caso, no tanto el WISC, que el WISC ya se empieza a partir de los 6 años, y se notó en esa evaluación cognitiva. Por eso es fundamental hacer esa evaluación cognitiva, que había un lenguaje verbal y una velocidad de procesamiento significativamente bajos para los 6 años. Incluso pues sacó puntajes que posiblemente una persona de 4 años podría sacar. Él ya tenía 6 años y 4 meses. En cuanto a la atención, las funciones ejecutivas de las que hablamos, también había un pobre control de impulsos ya para los 6 años, había mucha rigidez mental y dificultades significativas para sostener la atención. Y con el área adaptativa, bajo contacto visual, poco juego simbólico, casi que nulo, dificultades en esas habilidades sociales y también esa autonomía, que fue evaluado pues también con el ABAS 2 y el Vineland, y que solo utilizaba el lenguaje. Sí lo utilizaba, no era completamente no verbal, pero lo utilizaba solamente para pedir cosas, no para interactuar. Entonces, si necesitaba jugo, jugo de naranja, agua, agua, baño, baño, pero no era como tal para interactuar, como para contar historias. Ya a los 6 años, los niños están en una construcción de historias, pero él tenía dificultades significativas. Y no sé si ustedes vieron allí que se utilizaron evaluaciones específicas para el autismo, lo que es el A22 y el ADR. Ya sí, pues ya sí, ahí sí se confirmaron esas alteraciones en la comunicación, en la reciprocidad social, en esos patrones repetitivos, y ya se le dio un diagnóstico pues de, de autismo nivel 2, que requiere un apoyo sustancial. ¿Qué recomendaciones se le dio acá al paciente? Primero, una terapia estructurada, que podría ser o Denver o podría ser la terapia ABA para autismo, aunque pues no es única y exclusivamente para autismo. Una educación también con PIAR es muy importante. Necesitaba sí o sí pues este paciente apoyos personalizados. Igual la docente era pues muy presta a las recomendaciones. Siempre, siempre es trabajar mancomunadamente con los docentes. Créanme, con los docentes es un apoyo fundamental en los trastornos del neurodesarrollo. Y una reevaluación de 12 a 18 meses después, para saber cómo está ese nivel de terapias, si han sido pues los apoyos, si han sido efectivos, si no han sido efectivos. La forma para saber si las terapias, las intervenciones, los apoyos que se le han dado han sido pues fructíferos, es hacer una reevaluación de 12 a 18 meses. Ya se pone pues como el plazo, ya se ajusta,
y también de hecho la parte cualitativa. Los docentes empiezan a manifestar cambios, evolución y también los profes, los familiares, perdón. Y tenemos un nivel de apoyo grado 3 donde necesita ayuda notable. Acá igual, recuerden, lo que es la parte de la comunicación social y los comportamientos restringidos y repetitivos. Tenemos entonces los mismos criterios A y B, solamente que en este nivel de apoyo, grado 3 ya sí requiere un apoyo mucho más sustancial. Es el nivel, entre comillas, más severo del espectro, si lo queremos ver desde esa analogía, ya acá hay dificultades significativas en esas actitudes comunicativas, tanto verbal como no verbal. Eh, ya hay un inicio casi que muy limitado o en muchos casos inexistente de, de lo que es esa comunicación. Entonces, casi que esas habilidades son mínimas, tanto verbales como no verbales. Recuerden que ayer estábamos viendo esas características, que la comunicación tiene que ver con lo verbal y lo no verbal. Acá es donde se ven más notorios. Puede incluso no responder al lenguaje o puede incluso no responder a las señales sociales básicas. ¿Qué sería una señal social básica? Pues el saludo, que es universal, o este signo que pues sé que cambia con la cultura, pero casi que universalmente este signo es de todo está muy bien. O sobre todo el saludo, es que el saludo es lo primero que el niño empieza a aprender. Entonces, realmente las interacciones son muy limitadas, incluso solamente para pedir de pronto algo que necesita, como baño, agua o una comunicación ecolálica. Pero la comunicación ecolálica no es una comunicación intencional. Y en las conductas restringidas o repetitivas, que es esta parte, los comportamientos, allí es donde vemos mucha más inflexibilidad, ya es una inflexibilidad que puede incluso ser extrema, entonces ya hay conductas altamente atípicas, disruptivas. Cuando me refiero a la palabra disruptiva es porque interrumpe con el desarrollo, ya sea propio o sea de los demás. Entonces, ya es mucho más notorio, ya hay una alta resistencia al cambio, hay una rigidez cognitiva amplia, incluso se ve en las evaluaciones neuropsicológicas cuando se evalúa función ejecutiva, que recuerden que estábamos hablando de función ejecutiva como una teoría explicativa a la parte del autismo, está alterada la función ejecutiva y al fin y al cabo también hay comportamientos en este grado 3 que van a interferir significativamente en la vida diaria. Entonces, hay conductas de autoestimulación intensas, hay conductas autolesivas, que ayer creo que me preguntaban o me comentaban un caso de una conducta autolesiva. Usualmente en el autismo no hay agresividad, es decir, no es que la agresividad haga parte de la lista de chequeo del trastorno del espectro autista. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una crisis sensorial, que es algo que hablábamos ayer, y diferenciábamos una crisis sensorial de una pataleta o una rabieta, que son dos cosas que parecen ser, pues, similares, pero que son dos cosas completamente apartes, diferentes en cuanto a la presentación y en cuanto a los objetivos, pues cuando hay una crisis sensorial fuerte puede haber conductas autolesivas. ¿Qué son conductas autolesivas? Por ejemplo, golpearse contra las paredes, eh, o golpearse contra la mesa de trabajo, o arañarse o pegarse a ellos mismos, pues de esta forma. Pero ¿por qué aparecen? Porque realmente no es que tengan la intención de daño, sino que tienen una hipersensibilidad alta que a veces no saben cómo controlar. Entonces viene a raíz de que de un pico alto de estrés. Un ejemplo típico de este, de este nivel de gravedad es, por ejemplo, una niña que no habla, que quizás evita el contacto visual, que tiene estallidos de angustia frente a cambios incluso mínimos, que necesita un apoyo ya más continuo para sus actividades cotidianas. Ahí se puede evidenciar. Vamos a conocer este caso de autismo nivel 3. Ana es una niña de 5 años.
que asiste a un centro terapéutico especializado. Cuando me refiero a un centro terapéutico, es una, pues acá en Colombia, sé que en todos los países este nombre varía, pero acá en Colombia es una IPS, es una institución prestadora de salud, que puede ser privada, puede ser pública, bueno. Entonces, donde hay fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, psicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras, etc. Bueno, ya que presenta severas dificultades en la comunicación, interacción social, interacción social y conductas adaptativas. Es llevada a consulta por sus padres debido a su incapacidad para comunicarse verbalmente, frecuentes crisis de irritabilidad y comportamientos autolesivos. En los antecedentes se reporta un desarrollo temprano con retrasos significativos, no alcanzó el hito del balbuceo esperado y a los 5 años no utiliza palabras, comunicándose únicamente mediante llanto, gritos, deme un segundo, mediante llanto, gritos o llevando la mano de un adulto hacia el objeto que desea. Miren que acá no hay una intención comunicativa, solamente está llevando el objeto, pues el adulto al objeto que desea, pero no hay una intención de. No señala, no responde a su nombre, ya tiene 5 años. Recuerden ayer esa lista ilustrativa que les compartí en cuanto a los signos de alarma. No muestra interés por interactuar con otras personas, incluyendo a sus padres. Presenta patrones de comportamiento altamente restringidos y repetitivos, pasa largos periodos meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, lo que les mencioné de la autoestimulación, y puede observarse mirando fijamente luces o girando objetos repetidamente. Estas actividades ocupan la mayor parte de su tiempo y cualquier interrupción de esas conductas provoca crisis intensas de llanto, gritos y en ocasiones conductas autolesivas, como lo que les comenté, como en este caso morderse las manos. En cuanto a su perfil sensorial, muestra hipersensibilidad extrema, llora ante ruidos cotidianos como el timbre o una batidora y se resiste al contacto físico. Incluso la mamá también reportaba que no solamente pues la licuadora o el timbre de la casa, sino que incluso si alguien, por ejemplo, en la casa llegaba saludando fuerte, se asustaba y empezaba a llorar, había una crisis sensorial que hablábamos ayer, o cuando un carro pasaba, ellos vivían de hecho pues un poco alejados de la vía principal, pero aún así tenía una hipersensibilidad y cuando pasaba una ambulancia con la sirena encendida o un carro de la policía, pues ahí también entraba en una crisis sensorial. Realmente fue un caso complejo. Durante ruidos cotidianos, bueno, contacto físico, no le gustaba, incluso el de sus padres. También presenta sensibilidad alimentaria severa. Ella también estuvo en un programa especializado de nutrición porque no le gustaba ningún alimento. Rechazaba todos los alimentos, solo comía lo que era en papilla. Entonces miren que acá, bueno, algo importante que no les mencioné y acá no se los pongo en el caso, es que adicionalmente la paciente no participaba en actividades grupales. Ella no participaba en juegos, siempre requería una supervisión constante para todo, para todas las actividades básicas de la vida diaria, alimentarse, vestirse, asearse. Tenía una conexión muy mínima con su entorno, no respondía de hecho emocionalmente cuando se le hablaba, cuando se le intentaba consolar. Miren que acá ya tiene hipersensibilidad, pero ojo acá, cuando los padres o incluso pues los terapeutas le hablábamos a Ana, nunca respondía al nombre. Es decir, podía escuchar personas hablar, pero ella no asociaba que se llamaba. Obviamente yo cambio el nombre, pues por, por seguridad del paciente, pero nunca respondía como tal al nombre. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de los niveles de afectación o los niveles de gravedad, pues primero debemos saber que la gravedad puede cambiar con el tiempo y es una pregunta muy frecuente. Entonces, si una persona que por primera vez fue diagnosticada, supongamos, Ana fue diagnosticada a los 5 años, eh, tuvo un buen acceso a intervenciones. eh, terapéuticas, de hecho,
padres muy comprometidos, Ana puede pasar a un nivel 2. Entonces, la gravedad puede cambiar con el tiempo. Las intervenciones tempranas son fundamentales, por eso se hace tanto énfasis en un diagnóstico temprano. También cambia esas oportunidades educativas. Hay muchos padres de familia que de pronto, por espero que sea desconocimiento, no incluyen a sus hijos de pronto en una educación formal, en una institución educativa formal, porque piensan o que no son capaces, bueno, pero realmente es una obligación y de hecho es una ley en Colombia, así que en muchos países de Latinoamérica también, que se dé una prioridad también a las personas que tienen de pronto dificultades o a nivel cognitivo o a nivel comportamental o a nivel emocional con un ajuste razonable. La idea es que de entrada sea un DUA, un diseño universal para el aprendizaje, o un PIAR, ya si la persona lo requiere, y esa es la idea, unas oportunidades educativas, unos apoyos también adecuados para poder modificar ese funcionamiento de una persona. Entonces no quiere decir que si una persona estuvo acá en un grado 3 en la primera evaluación, o estuvo acá, como en el caso de Luis, que estaba en el grado 2 siempre toda la vida va a estar en el grado 2. ¿Qué depende? Si hay un compromiso terapéutico. Entonces, importante también entender, eh, ya para entrar a lo que es el descanso, comprender que esos niveles no son dimensionales. Perdón, que los niveles son dimensionales, no son categóricos, como así, no son etiquetas permanentes. No es que ya la primera vez que le diagnosticaron fue grado 2 y ya, no le hacemos más evaluaciones, no. Se debe hacer evaluaciones periódicas para saber cómo está esa evolución en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional, en el desarrollo comportamental, en esa interacción social recíproca y pues una persona, también hay que hablarlo, una persona puede tener un nivel 1 en comunicación social y un nivel 2 en conductas repetitivas, por ejemplo. Entonces, eso también hay que evaluar. No es que una persona tenga que estar en el nivel 1 y solo en el nivel 1 y solo en el nivel 2. No. Miren ahí que son dos factores. Uno, comunicación social y el factor 2, que son los comportamientos restringidos y repetitivos. Entonces, una persona puede tener dificultades en esa comunicación social o al contrario, tener menos apoyo en comunicación social, pero requerir más apoyo en las conductas repetitivas o viceversa. Y algo importante que a veces se suele confundir y es que los niveles de apoyo no reflejan la inteligencia. Hay personas que lo suelen confundir y hay personas que dicen, no, es que como es nivel 1 entonces tiene una inteligencia sumamente magnánima. No. Hay personas con TEA en todos los rangos de capacidad intelectual, desde esa discapacidad intelectual hasta las altas capacidades, que ya después de este segundo, pues después de la segunda clase, vamos a ver cómo es el coeficiente intelectual en el trastorno del espectro autista, que es sumamente neurovariable. En conclusión, ya para salir a nuestro descanso, los niveles de gravedad en el autismo no buscan etiquetar a una persona, no decir, ah, es que ya esté a nivel 1 y ya, o te a nivel 2 y ya, no. Es orientar el tipo y esa intensidad de apoyos que sean necesarios. Por eso se crearon esos niveles de apoyo. Aunque es un espectro, debemos entender que también no todas las personas en el trastorno del espectro son iguales. Hay personas que tienen más habilidades que otras, como niños, por ejemplo, con un neurodesarrollo típico. Entonces, ¿cuál es la idea? Permitir planificar con esos niveles de apoyo lo que son esas intervenciones que son más ajustadas, pues al fin y al cabo a esas necesidades individuales y garantizar ese abordaje mucho más humano, mucho más funcional, mucho más respetuoso en lo que son esas neurodiversidades. Bueno, ya son las 7:30, vamos a ir a nuestro descanso y como no nos dio tiempo por la explicación amplia, que me extendí un poco en la explicación, pero yo quiero que esto quede muy claro, vamos a ir al receso de la clase y cuando entremos, lo primero que vamos a hacer es una explicación o más bien una respuesta de algunas preguntas, que por acá veo que Jocelyn eh,
está levantando la mano y sé que muchas personas de pronto tienen inquietudes sobre esos niveles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro descanso y regresamos dando resolución a las preguntas. Bueno, vamos a abrir las preguntas, esas inquietudes que de pronto ustedes tengan o que les hayan surgido desde, desde la temática que hemos trabajado el día de hoy para poder entonces proseguir. El tema que sigue, esa parte que sigue después de los niveles de apoyo, son esos criterios diagnósticos del autismo según el DSM-5. Es decir, lo que acabamos de ver, que fue entonces el criterio A, el criterio B, pero un poco más profundo, y analizar lo que son los criterios C, el criterio D y el criterio E. Por lo pronto, ¿qué preguntas, qué dudas de pronto tienen hasta la fecha? Bueno, por acá Yesenia nos pregunta cuántos son los días del diplomado. Son 9 en total, son de lunes a sábado, 9 días seguidos. Nosotros no tenemos clase los días domingos. Exacto, exacto, hasta el miércoles. Jocelyn nos dice que hasta el miércoles, muy bien, hasta el miércoles. Creo que Jocelyn también tenía una pregunta, una inquietud. Bueno, Jocelyn tiene la pregunta acá. Desde, desde un diagnóstico, ¿qué tiempo se debe esperar para hacer una evaluación nuevamente? Aproximadamente de 12 a 18 meses, más o menos. En general, en general. Por acá, otra pregunta. Y esta pregunta nos la hace Ana Villa. ¿Considera apta la presencia de una maestra sombra para niños con trastorno del espectro autista? En general depende mucho ese aspecto. En algunos casos hay que evaluar esa parte de la maestra sombra para de pronto las personas que no saben qué es una maestra sombra, es una maestra acompañante terapéutica en esa parte del aula. Sí, puede ser apropiada, puede ser beneficiosa dentro del espectro, sobre todo, por ejemplo, en esos niveles de apoyo donde hay dificultades en la autorregulación emocional y conductual. Entonces, si el niño, por ejemplo, presenta una crisis, presenta una frustración, que ya sería una frustración constante, entonces en un nivel 2 o en un nivel 3 si hay conductas de riesgo, si, por ejemplo, y hablábamos que también es importante esos apoyos en la interacción social, si ya de antemano vemos una dificultad del niño para poder integrar o integrarse con sus pares o interpretar esas claves sociales o responder adecuadamente, sí, también si hay desafíos en la comunicación. Si es, por ejemplo, un paciente no verbal, si usa el lenguaje de manera muy limitada o hay presencia de ecolalia, sí, y si hay dificultades en la comprensión. La función clave es facilitar esa inclusión, pero no reemplazar al docente ni al niño, es decir, es un apoyo mientras se va trabajando esa parte de la autonomía. De hecho, las maestras sombras promueven la autonomía poco a poco hasta que ya se van retirando esos apoyos cuando el niño se fortalece. A veces es difícil, digámoslo así, entender lo que hace una maestra sombra porque muchos padres de familia creen que es que ya el niño va a depender completamente de la maestra sombra y no, realmente el rol de la maestra sombra es muy bueno porque media entre el niño y el entorno escolar, mientras el niño, como les menciono, va teniendo mucho más autonomía. eh, Paulatinamente se va también trabajando con la orientación escolar, con la orientación terapéutica. Es importante entender que no todos los niños con autismo necesitan una maestra sombra. Por eso se debe evaluar caso a caso.
Pero en los casos donde los niños sí la requieren, es realmente muy buena. Y también su presencia no debe ser pues como una muleta, un apoyo permanente, sino un puente hacia que el niño pueda tener una mejor autonomía en esas áreas donde está teniendo quizás más falencia. Mónica, como tal, pues cuando hablamos de superar el diagnóstico es hablar que está mal, ¿cierto? Una analogía que yo hago es, primero, pues no es una enfermedad, entonces no hay cura, eso ya lo hemos mencionado, y también es hablar de las neurodivergencias, neurodiversidades, que no están mal, es darle los apoyos, porque siempre la limitación no está en la persona, está en el entorno. Es como si una persona viniera al mundo con los ojos color azul, color café, color verde, color, no sé, marrón más oscuro, otro marrón más claro. No está mal tener los ojos verdes en un mundo donde la mayoría de los ojos son color marrón. Entonces, no hay por qué cambiar el color de los ojos, solamente es entender que todos somos neurodiversos. Entonces, es como querer cambiar el color de nuestros ojos, pues es aceptar que todos tenemos ojos muy diferentes, somos muy diferentes, y no es tratar de cambiar a la persona con autismo, sino modificar ese ambiente en el que a veces está. Cuando no se puede cambiar el ambiente, la idea es darle esos apoyos para que pueda tratar de superar esas dificultades, más no cambiar a la persona. Sí, sí, Iris. De hecho, por ejemplo, hay muchos niños y hay muchos casos donde, por ejemplo, son diagnosticados un ejemplo, a los 4 años, aunque el autismo se puede diagnosticar mucho antes, donde pues la familia no, no interviene o la familia es una familia muy descuidada, donde de pronto no le prestan tanta atención como la que deberían al niño y no lo llevan a las intervenciones, no lo llevan de pronto a los tratamientos, no se ponen, digamos, esa responsabilidad de llevarlo a las terapias, porque ha pasado que en muchos casos, pues fue diagnosticado a los 5 años y por eso se deben hacer evaluaciones y evaluaciones continuas, como vuelvo y respondo pues la pregunta a la compañera que hacía pues esa pregunta de cada cuánto se hacen las evaluaciones, de 12 a 18 meses, pero son evaluaciones posteriores a una intervención terapéutica centrada en esos objetivos para aumentar la autonomía, porque de nada sirve evaluar a una persona a los 5 años y luego un ejemplo, a los 7, pero nunca tuvo fonoaudiología, nunca tuvo terapia ocupacional, nunca estuvo en psicología, porque también es importante esa parte emocional, nunca estuvo en ninguna parte, pues como de ayudas. Entonces, sí, puede aumentar esas dificultades en el nivel de apoyo, porque una cosa es yo tener 5 años, otra cosa es tener 7, otra cosa es tener 12, donde el entorno cambia, donde la parte del neurodesarrollo es más que evidente que cambia, donde esas redes neuronales cambian, donde el entorno social se vuelve un poco más, entre comillas, hostil, porque no es los mismos niños de 5 años, donde pues no hay tanto rechazo, a un niño, por ejemplo, de 12 donde ya está entrando en una preadolescencia, mm, donde hay grupos escolares, donde hay grupos pues como de preadolescentes, donde ya las expectativas de funcionamiento pueden superarse. Por eso siempre las intervenciones. Entonces, hablando de los criterios diagnósticos, en la mayoría de los países se utiliza el DSM-5 como uno de los manuales pues, más utilizados para ese diagnóstico como tal, para esa evaluación diagnóstica. El DSM está en todo Latinoamérica, pero hablando de otros componentes, por ejemplo, Japón también utiliza el DSM-5 como uno de los libros guías diagnósticos, exceptuando Inglaterra, que oficialmente utiliza el CIE-11. No quiere decir que porque la mayoría de los países latinoamericanos que utilizamos el DSM-5-TR no debemos usar el CIE-11. Sí, la idea es utilizar un doble lenguaje, que a veces eh, ahí está de pronto la falla en muchos ámbitos terapéuticos. Nosotros debemos utilizar ambos lenguajes, tanto CIE-11 como DSM-5. Afortunadamente, actualmente en lo que es el DSM-5 y el CIE-11 hay un mismo lenguaje.
Cuando me refiero a un mismo lenguaje es porque ya se habla de un trastorno del espectro autista y no como se hablaba antes, de pronto desde un componente secularizado que se segregado. Entonces, estos que les voy a empezar a explicar son los criterios diagnósticos que aparecen en el DSM-5. Aunque todos son importantes, lo que es el criterio A y el criterio B son los grandes grupos que caracterizan el trastorno del espectro autista, es decir, son los síntomas nucleares. El criterio A, en el criterio A que tenemos, que la persona tiene una dificultad en esa interacción y en esa comunicación social. ¿Qué quiere decir esto? Que a la persona le cuesta relacionarse, eh, o a la persona le cuesta comunicarse como lo hacen la mayoría de las personas y son dificultades que deben estar presentes en varios contextos. No es que solo aparece en la casa, pero por ejemplo en, en, en el colegio no aparece. No, eso no es así. En todos los contextos deben tener dificultades en la comunicación y la interacción social. Porque, si por ejemplo, porque pasa también, hay que tener un criterio diferencial con lo que es el trastorno del espectro autista, por ejemplo, con el mutismo selectivo. El mutismo selectivo hace parte no de los trastornos del neurodesarrollo, sino de los trastornos del espectro emocional que aparecen en la infancia. ¿Qué es el mutismo selectivo? Es que el niño selecciona el lugar donde se comunica y donde no. Usualmente en el mutismo selectivo aparece una selectividad en la parte de la comunicación en el entorno social. En ejemplo, en el caso del ámbito escolar, donde hay más niños, donde hay docentes, tiene que ver con rasgos ansiosos, pero aparece solo en un contexto. En la casa es un niño completamente, pues, con un lenguaje sumamente funcional. Entonces, por eso el autismo es tan importante analizarlo, porque se puede confundir con muchos diagnósticos, sobre todo en la parte infantil. Ya en los adultos es un poco de pronto más diferente, que también vamos a ver cómo es el diagnóstico en los adultos, pero sobre todo en los niños, esa diferencia. Entonces, en todos los contextos, eh, y hay tres aspectos claves. Los que aparecen en el DSM, solo que aparecen en el DSM, se los estoy explicando para que sea también pues como más comprensible. No hay que aprendérselo de memoria, pero sí hay que aprenderlo a interpretar, es que no son ilustrativos. Perdón, son ilustrativos, pero no son exhaustivos. Es decir, no es que sí o sí tenga que aparecer eso. Son ejemplos que nos da el manual de diagnóstico para poder guiarnos. Entonces, lo primero son problemas para sostener una conversación o iniciar la interacción social. Entonces, un ejemplo, que el niño no salude o que el niño no responde cuando se le habla o que no sabe cómo seguir una conversación, que a veces de pronto suele hablar de los temas que le interesan sin notar que los demás no están interesados como en la conversación, lo que les mencioné de una conversación unidireccional, no bidireccional. El segundo ejemplo ilustrativo es que dificultades para entender las señales sociales no verbales, entonces no mira a los ojos, no usar gestos como señalar o no entender expresiones faciales o ese tono de voz. ¿Por qué les digo que son ilustrativas? Porque, por ejemplo, en la parte de no tener una mirada, eh, pues como sostener la mirada, no es único y exclusivo del autismo. Y tampoco es que sea un rasgo único del autismo. A veces caemos en esa trampa, nuevamente, de los mitos, y es que uno de los mitos más frecuentes es la persona con autismo nunca mira a los ojos. Sí, sí mira a los ojos. Puede ser inconsistente, es decir, te puede mirar, quizás no sostener la mirada, pero muchos sí miran a los ojos, solo que de pronto esa prolongación de tiempo que te sostiene la mirada no es tanto, incluso en muchas personas puede ser incluso imperceptible. O, por ejemplo, en esa parte de dificultades para entender las señales sociales, no entender las expresiones o el tono de voz. A muchos les cuesta. Entonces, ahí es donde está la dificultad con la ironía. Y el tercer componente son esas dificultades para desarrollar relaciones adecuadas. ¿Cómo así? A muchas personas les cuesta ser amigos,
incluso, por ejemplo, a los adultos relacionarse con el trabajo. De hecho, acá me acuerdo de un ejemplo muy importante en ese desarrollo y mantenimiento y la comprensión de las relaciones que tuve un paciente. De hecho, el paciente también lo pueden encontrar acá en el material de estudio, en el caso que les coloco. Él era desarrollador de software, era muy bueno en lo que hacía, pero en la empresa en la que estaba trabajando tenía muchas dificultades en la interacción social. Él decía, yo quiero interactuar, yo quiero formar parte de los grupos o los subgrupos que hay en mi empresa, pero siento que en ninguno encajo o siento que cuando hablan no los entiendo. Él me decía, no son malos conmigo, decía él, pero a la hora de interactuar no entiendo los temas o ellos no entienden mis temas. Lo que en algún punto también habíamos hablado de lo que es la doble empatía y la idea, por ejemplo, de mantener las relaciones a futuro no era algo fácil para él, no entendía las reglas sociales del juego social. Entonces, eh, también tenemos eso, que sí desean estar en grupo, pero no saben cómo mantenerse en el grupo, o tenemos lo contrario, tenemos personas que prefieren estar solo o relacionarse solo con adultos en el caso de los niños. Entonces, realmente el tema del autismo es sumamente neurovariable. Hay que estar muy atentos a esos pequeños detalles porque no todas las personas con autismo son iguales. Eso ya lo habíamos mencionado. Vamos a ver un ejemplo ilustrativo, así como hemos visto los otros, de lo que es la reciprocidad socioemocional. Y como criterio B, tenemos los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Son conductas repetitivas, esos intereses que son muy circunscritos. Entonces, ¿a qué apunta este criterio B? Nos apunta que son acciones o que también pueden verse como formas de pensar que se repiten mucho o que son muy intensas y muy específicas. Ojo acá porque muchas veces podemos confundir este interés o este patrón restringido con un TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo, que son diferentes. Uno es un trastorno de tipo ansioso, el otro es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo hay una compulsión, que igual es un comportamiento repetitivo, pero que viene desde otra índole, viene desde una necesidad de hacer varias cosas, eh, o más bien hacer, revisar un ejemplo, pues cualquiera, aunque el TOC es mucho más profundo que eso, revisar varias veces si cerraron una ventana o varias veces si cerraron el grifo de, pues de lavamanos, de menos segundo, o si cerraron pues varias veces algo para, pues de confirmación, para darse cuenta realmente que sí lo hicieron y que nada malo pasa, porque ¿qué pasa? Ahí está los pensamientos rumiantes y los comportamientos obsesivos que vienen más como por controlar algo malo que posiblemente puede pasar. Mientras que en el autismo no es eso, es un disfrute realmente de un tema de interés que les gusta. Entonces, acá puede ser pues algo que repiten mucho, un tema que les gusta, que disfrutan, que se interesan realmente. Aquí se deben cumplir al menos dos de los cuatro puntos que les coloco allí. Tengo hace rato ganas de estornudar, pero no lo logro. Entonces, al menos se deben cumplir dos de los siguientes puntos. Uno, movimientos repetitivos, o más bien un uso, pues como tal, de objetos o el habla estereotipada. Acá está pues también la parte de la ecolalia, las estereotipias motoras simples, y de hecho, pues en el caso de autismo grado uno lo veíamos, que era Mateo que movía mucho los deditos. De hecho, él cuando se emocionaba hacía esto. Bueno, hay muchos tipos, hay muchos tipos de estereotipias. Y también está entonces el aleteo de las manos, no solamente eso, girar objetos una y otra vez, repetir frases, repetir sonidos. Muchos niños, por ejemplo, voy a coger esta USB, se lo pueden poner justo en los ojos y balancearlo. Hay muchos tipos,
en esa parte de movimientos repetitivos. En lo segundo es que hay una necesidad importante o una insistencia en esa monotonía. Acá es donde está lo que les mencionaba de la inflexibilidad, una resistencia al cambio, entonces se enojan si algo cambia de lugar o si la rutina de pronto se altera, entonces ir al colegio por otro camino, que fue un caso de un paciente que les comenté. En el tercer componente, recuerden que se deben cumplir al menos dos de esos cuatro, es que hay intereses muy restringidos, muy específicos, entonces tiene un interés muy fuerte por un tema, que puede ser cualquier tema. Créanme que en el autismo hay muchísimos temas, puede ser dinosaurios, que es como el tema más mítico que hay, pues no todos los niños con autismo les gusta los dinosaurios y no a todo el que le gustan los dinosaurios tiene trastorno del espectro autista, o los mapas, o las plantas, el sistema solar, de hecho. Eh, y el cuarto, perdón, son reacciones inusuales a estímulos de tipo sensorial. Entonces acá está lo que les mencionaba entonces de la hiper o la hiposensibilidad. Si se tapa los oídos ante sonidos, pues que otra persona puede considerar normales, como el sonido de una lavadora, de una licuadora, el sonido de un timbre de pronto de la casa, el sonido de una sirena de un carro, o al contrario, que busca esas sensaciones fuertes, olores, texturas, luces, o que les moleste las etiquetas de la ropa. Recuerden que eso fue algo que vimos aquí. Otro aspecto fundamental son los criterios C, D y E, que aunque como tal no hacen parte de esos síntomas nucleares en el trastorno del espectro autista, son también, pues, importantísimos. Es importante, bueno, antes de explicarles esto, que para que se diagnostique el autismo, para que se diagnostique el trastorno del espectro autista, adicionalmente de las pruebas confirmatorias que hay que hacer, no solamente es con una lista de chequeo, primero deben estar presentes desde la infancia. Es decir, aunque a veces en muchas personas se notan más cuando el niño crece, más que en el neurodesarrollo, siempre debe estar, es decir, los síntomas deben estar presentes desde esa infancia temprana. No es que aparezcan a los 12 años y nunca tuvieron pues como rasgos o a los 30 años y nunca vieron, no, siempre porque es del neurodesarrollo, como les mencionaba, aunque a veces no se notan claramente hasta que las demandas sociales aumentan, como entrar al jardín o entrar al colegio, siempre deben estar. Entonces, por ejemplo, un niño que desde bebé no responde a su nombre, como el caso de Ana que veíamos en el autismo grado 3, eh, nunca respondió al nombre, a los 5 años tampoco, o una persona que no señala para pedir cosas o no juega con los demás, o que nunca jugó con los demás, aunque no se notó, por ejemplo, los 3 4 años. ¿Qué pasa en el criterio D? Es en el criterio C. En el criterio D es que cuando hablamos de que los síntomas causan un impacto significativo en la vida social, en la vida laboral y en otras áreas importantes pues, de la vida cotidiana de una persona, esas características no solo son características diferentes como tal, sino que afectan realmente el funcionamiento laboral o el funcionamiento académico, no necesariamente me refiero al funcionamiento académico por el ámbito de las dificultades académicas, no, sino en general. Un ejemplo, el niño que tiene dificultades para hacer amigos, o el niño que tiene dificultades para adaptarse en el colegio o manejar esos cambios del entorno y eso al fin y al cabo afecta también ese bienestar y ese desarrollo. Y el criterio B es que las dificultades no se explican por una discapacidad intelectual y no se explican tampoco por un retraso global en el neurodesarrollo. ¿Cómo así? Que una persona puede tener también una discapacidad intelectual, sí, una discapacidad en esa parte combinada con autismo, pero el diagnóstico de autismo solo se hace si hay características propias del autismo que no se deben únicamente a otro diagnóstico. Entonces, es muy importante tener en cuenta que muchas personas con autismo pues también pueden tener otras
condiciones del neurodesarrollo, pero que el diagnóstico se da solo si están claramente presentes por sí mismos. Entonces, importante, aunque como les menciono, los criterios A y B pues son los síntomas nucleares. Los tres criterios C, D y E no podemos olvidarlos. Y lo que les mencionaba, que hay que utilizar un lenguaje unificado, es que en el CIE-11, miren que en el CIE-11 se habla de trastorno del espectro autista, donde la clasificación varía, pero miren que no es tan diferente. Hablamos de un mismo, pero con una clasificación distinta. Es decir, por ejemplo, este código, trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual, con alteración leve o sin déficit en alteración funcional del lenguaje. Si lo traspolamos a lo que es el DSM-5, que son los tres niveles de gravedad que vimos, sería un nivel 1 de apoyo. Este otro, trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual, con alteraciones leves o sin alteración funcional del lenguaje, podría ser incluso un autismo 2, y así sucesivamente. Vamos entonces a revisar caso de los síntomas nucleares del trastorno del espectro autista. Es un ejercicio de clase, es este, lo pueden descargar. Acá también tenemos este ejercicio de clase, pero este es más como para que lo puedan hacer en sus casas, que puedan repasar, que puedan identificar el nivel de autismo. Acá entonces también tenemos casos, por ejemplo, Samuel, para que ustedes lo puedan identificar según estas preguntas y que lo puedan pues como hacer. Entonces acá es la conclusión, nivel 2 de apoyo, ejercicio práctico de clase, para que ustedes tengan también como esa base práctica. Y este es el que les acabo de mostrar. Pero el que vamos a hacer es este, ejercicio de clase y características nucleares del autismo. Se los voy a leer. Y ya ustedes hacen las preguntas. Igual mañana también las vamos a responder para que tengamos esa parte de, de la clase. Entonces, Carlos tiene 6 años y fue llevado al centro de salud por sus padres debido a preocupaciones sobre su desarrollo, aunque fue un bebé que alcanzó los hitos del desarrollo motor como gatear y caminar dentro del tiempo esperado. Desde los 2 años, sus padres notaron que tenía dificultades para comunicarse con ellos y otros niños. Carlos no habla en frases completas, generalmente usa palabras sueltas para expresar sus deseos o necesidades como jugo, fuera o mamá. A menudo repite las mismas palabras o frases que escucha de los adultos, pero no en el contexto apropiado, lo que ya hemos hablado de Kulal. Cuando se le pide que mire o juegue con otros niños, Carlos se aleja y prefiere estar solo. Suele concentrarse en objetos como las ruedas de los autos de juguete y puede girarlos repetidamente durante minutos sin mostrar interés en el resto del juego. En casa, sus padres también han notado que tiene ciertas rutinas muy estrictas, como la necesidad de que su comida esté siempre de la misma manera o la incomodidad si se le mueven algún objeto de su entorno. Tiene dificultades para comprender emociones de los demás y no parece notar cuando otros niños están molestos o felices. Eso es muy importante. Recuerden que igual tiene 6 años, ya está teniendo un desarrollo de la teoría de la mente. Aunque le gusta estar cerca de su madre, nunca parece buscar contacto físico o afecto de forma espontánea. Además, a veces se muestra muy sensible a los ruidos fuertes y se cubre los oídos cuando escucha música alta o sonidos muy intensos. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes se vayan al material de estudio y puedan hacer este taller para que mañana, que es sábado, el día sábado empezamos a las horas de la mañana, a las 9 de la mañana, pues puedan tener en cuenta estas preguntas y si les da tiempo a hacer estas instrucciones adicionales.
si es posible, pero lo principal es que hagan esas 5 preguntas. Entonces, la idea es cuál, que empiecen a trabajar esta parte y mañana al inicio les voy a explicar un poco esto que vemos en Carlos. La idea es que ustedes puedan identificar esas características nucleares del trastorno del espectro autista. Mañana vamos a continuar con esos pilares del autismo, que es fundamental. Eh, Vamos a hablar de lo que son los apoyos visuales, tipos de apoyos visuales, entonces están horarios visuales, secuencia de paso a paso, tableros de lección, esto es algo fundamental también como para, pues para esos apoyos. Recuerden que los apoyos visuales no son únicos y exclusivamente de personas con autismo no verbal, de hecho hay personas con autismo verbal que requieren esa parte del, del apoyo visual y vamos a mirar cómo es la regulación emocional en el autismo, es decir, qué es la parte emocional, cómo identificarlo, por qué es diferente en el autismo, qué pasa en el autismo. Eh, Vamos a explicar también cuáles son esas manifestaciones emocionales que son frecuentes. Una pregunta muy común es por qué una persona con autismo se enoja o es agresivo como tal, pero pues no es como que esté dentro del comportamiento típico del autismo. Y también qué no es regulación emocional y estrategias de intervención. Y adicional, pues esto también lo pueden encontrar en el material de estudio, esas tarjetas de las emociones, el termómetro del humor, que de todas maneras recuerden que yo les había mostrado la, las fichas educativas que les mostré pues como antes de culminar el receso. Y algo fundamental es esto, el iceberg del autismo, lo que es la cognición, el lenguaje, el perfil sensorial, porque muchas veces, bueno, y la analogía del iceberg, pues no solamente es entender qué pasa, entender esos comportamientos visibles, sino comprender esas experiencias internas que muchas personas con autismo día a día luchan con ellas. Y las características clínicas neuropsicológicas del autismo. Acá vamos a ver entonces por qué el coeficiente intelectual, por qué y cómo evaluar la interacción social. Eh, Esta parte, que ya lo hablábamos, que algunos casos de autismo pueden ser clasificados como discapacidad, otros no, y cómo se clasifica. Es decir, cómo vamos a ver el coeficiente intelectual, cómo es promedio, cómo es bajo promedio, para que lo tengamos muy presente. Y bueno, y cada uno de los dominios a nivel neuropsicológico en el trastorno del espectro. Sí, sí, Mirley, ahí está toda esa parte de actividades, tanto para el hogar como para la parte educativa y también para el ámbito clínico. Bueno, entonces vamos a dejar acá, recuerden que mañana madrugamos, todas las clases quedan grabadas, entonces no se preocupen si en algún punto de pronto no pudieron estar presentes, lo pueden hacer de forma diferida y nos veremos nuevamente mañana, espero que estén muy bien y que puedan dormir.